El Toyota Supra Targa, a través del que he revivido la historia de este gran turismo, fue matriculado en Madrid en julio de 1989, año en el que se producía el ligero rediseño que no incorpora este ejemplar. Esa temporada se comercializaron oficialmente 302 unidades de esta tercera serie en España, de un total que superó y no por mucho el millar. Los trazos de nuestro protagonista recordaban, según lo publicado por algunos medios especializados en su presentación, al Porsche 928, al Mazda RX-7 y a algunos purasangres fabricados en Estados Unidos. Sus dimensiones son más que respetables. La longitud supera por 2 centímetros los 4,60 metros, algo poco usual entre sus rivales. La anchura es de 175 centímetros en las versiones europeas y norteamericanas. En el caso de Japón se ofrecían, por cuestiones fiscales, carrocerías más estrechas, las denominadas narrow body, que se quedaban al borde del 1,70 m. Con 1,30 m, la altura es muy contenida, algo que no sucedía con el peso. En vacío, el Supra supera la 1,5 toneladas, siendo el Targa todavía más pesado, unos 40 kilos respecto a la variante cerrada. Los faros escamoteables, tan típicos en los deportivos de los 80, añaden un pellizco de agresividad. Sin embargo, las ráfagas de luz larga no son inmediatas al no disponerse de proyectores adicionales en el paragolpes. Las llantas de aleación, de 7 pulgadas de anchura y 16 de diámetro, son las denominadas saw blade o dientes de sierra. En este caso son similares a las de las versiones destinadas a Estados Unidos, al estar pulidas y tener las oquedades pintadas en color negro. Sobre ellas ruedan y ruedan unos neumáticos de 225 milímetros de anchura y 50 de perfil. El diseño y el acabado del habitáculo son los propios de una gran berlina, lo que da al Supra un toque burgués que por otra parte no le sienta nada mal. En el verano del 89, cuando se compró este ejemplar, su precio se acercaba a los 6,5 millones de las antiguas pesetas, 1 millón más de lo que costaba al presentarse en España a finales del 86. Una tarifa que situaba este Toyota al nivel de las grandes berlinas de representación de las firmas premium, como podían ser un Audi 200 Turbo 4, un BMW 730i o el más barato de la clase S de Mercedes, el 260 SE. Esos algo más de 6 millones se convertirían a día de hoy, considerando la evolución del IPC, en unos 100.000 euros. Un importe muy elevado en la época, en consonancia con el equipamiento incluido de serie. Este incorporaba la tapicería de cuero, los elevalunas eléctricos, con descenso secuencial el del conductor, el cierre centralizado de las puertas y del portón del maletero, los espejos retrovisores accionados también eléctricamente, el radiocasete estéreo con 4 altavoces y el aire acondicionado. El asiento del conductor, con 8 posibles reglajes, dispone de ajuste eléctrico del apoyo lumbar y de la anchura del respaldo, mediante un mando situado en posición central, junto al freno de mano. Las únicas opciones posibles en España eran la pintura mica, el cambio automático y la carrocería tipo Targa, ofrecida por unas 300.000 pesetas. La instrumentación es muy legible y bastante completa. En la parte derecha, sobre las salidas de la ventilación y ligeramente inclinados hacia el conductor, se sitúa el indicador de la presión del aceite y un voltímetro. En la esfera del cuentavueltas aparece un sencillo económetro, formado por 2 lucecitas, una naranja y otra verde. El volante es regulable en altura y profundidad y mediante un tirador se eleva facilitando la entrada o la salida del conductor, volviendo después a la posición original. Es el denominado Fat Entry. En su brazo vertical se encuentran los mandos del control de la velocidad de crucero, que previamente se acciona mediante un interruptor situado a la izquierda, junto con los de los faros de niebla y el de la luneta térmica. En el reposabrazos o cajonera central se incluye también una estructura que permite disponer de un par de posavasos.
Con una distancia entre ejes de 2,60 metros, las plazas traseras son dignas de este nombre, siempre y cuando los pasajeros que las ocupen no sean demasiado altos, y a condición de que en el trayecto no se recorran muchos kilómetros. El maletero cuenta con una capacidad algo superior a los 200 litros, limitada por el emplazamiento de la rueda de repuesto, algo más estrecha, y en llanta de acero del mismo diámetro que las demás. Una capacidad que podía aumentarse al abatirse los asientos traseros de forma simétrica. En nuestro caso, el techo extraíble se aloja con facilidad, reduciendo, eso sí, notablemente el volumen de carga. Una sencilla lona protege el equipaje de la vista de los más curiosos. Al abrir el generoso capó nos encontramos con el moderno 6 cilindros en línea de Toyota, el 7MG en su propia jerga. Se trata de un carrera larga que cubica 2.954 centímetros cúbicos. La inyección es electrónica secuencial y las 24 válvulas están accionadas mediante 2 árboles de levas, movidos a su vez por una correa dentada. El sistema de inducción de control acústico Oasis no tendrá nada que ver con el T-bis de los 16 válvulas, con 2 mariposas por cilindro para acelerar el flujo de aire a bajo y medio régimen. Para el mismo fin se utiliza otro dispositivo más sencillo, controlado también por la centralita, que actúa sobre la longitud efectiva del colector de admisión en función del régimen del motor y de la posición del acelerador. Con una relación de compresión de 9,2 a 1, es capaz de desarrollar 150 kilovatios a 6.000 revoluciones por minuto, que se traducen como 203 o 204 caballos, según los documentos consultados. El par máximo, de 254 Nm, se obtiene a 4.800, un régimen propio de los primeros propulsores multiválvulas. Aunque, en teoría, más del 80% de esa cifra se encuentra disponible entre 1.200 y 6.400 vueltas. Las suspensiones, de dobles triángulos en los 2 ejes, están inspiradas claramente en la competición. Los brazos superiores están hechos de aluminio forjado para reducir peso y el conjunto delantero se articula en un bastidor auxiliar para que no se transmitan ruidos y vibraciones al habitáculo. El diferencial autoblocante figuraba entre la lista de elementos mecánicos ofrecidos sin coste. El equipo de frenos está formado por discos autoventilados en las 4 ruedas, de unos 300 milímetros en el tren delantero y unos 290 en el trasero. El antibloqueo ABS de origen Bosch, con 3 sensores, se instalaba sin coste en el mercado español. Por último, la dirección, con asistencia hidráulica variable, es de cremallera y exige a su conductor unas 3 vueltas de volante para llevar las ruedas entre topes. Autopista ensayaba el Supra 3.0i en el otoño del año 87. Su filosofía era ligeramente diferente a la de sus rivales, al prestarse, en este caso, mucha más atención al confort. Se le presenta como una acertada mezcla, al ser ante todo un deportivo, pero con la comodidad y el equipamiento de una gran berlina. El diseño del habitáculo es agradable y los asientos son realmente cómodos. El trato al conductor es excepcional, leemos, aunque como buen coupé la postura al volante obliga a ir con las piernas casi rectas. A nivel de comportamiento dinámico, el resultado no puede ser mejor. Es un coche noble y aunque su terreno ideal son las carreteras en buen estado, con curvas de radio amplio, no desentonan los tramos de montaña, a pesar de su peso y dimensiones. No están a la misma altura los frenos, con unas distancias de detención algo largas y unas reacciones un tanto inquietas del tren trasero, en frenadas violentas. A pesar de su condición de multiválvulas, el motor es más elástico y agradable que rabioso. Está acompañado de unos desarrollos del cambio algo largos, adecuados a su carácter sosegado, que reducen la rumorosidad a costa de penalizar las prestaciones, que, según la revista, no son nada del otro mundo. Un año más tarde, en el verano del 88, el Supra llegaba a la portada de Motor 16. Con su estampa de líneas futuristas, es un coche que hace volver la cabeza a su paso.
Impresionante desde fuera y cumplidor desde dentro, es, en definitiva, un monumento a la fantasía de sus diseñadores. El 6 cilindros destaca por su suavidad de funcionamiento y por el agradable rumor que emana del escape. Pero se critica que los caballos acudan con bastante lentitud a las solicitudes del acelerador. Se desenvuelve bien hasta 4.500 vueltas, pero a partir de ahí le cuesta mucho seguir subiendo. La dirección responde con suavidad y rapidez. Fuera de su terreno favorito, se comporta como un niño travieso, correteando de lado a lado de la carretera, pero con buenas formas. Los grandes neumáticos, el autoblocante y la suspensión, bastante durita, permiten rodar con alegría, pero exigen una gran concentración, puesto que rápidamente aparece la tendencia de tirar de atrás. Finalmente, las prestaciones están en línea con la de los buenos GTIs de la época. La velocidad punta roza los 220 km/h, el paso de 0 a 100 se realiza en algo menos de 9 segundos y para cubrir el kilómetro con salida parada se rozan los 30. Otra cosa es al medirlo ante sus contendientes, como ahora veremos. La revista francesa L'Automobile enfrentaba al Supra con otros 3 bellos coupés de altos vuelos, unos juguetes de gran tamaño, llenos de carisma. El Renault Alpine V6 Turbo, el Porsche 944 Turbo y el Nissan 300 ZX Turbo. Junto con la caja de cambios, la mejor baza del Toyota es su motor, el único atmosférico del grupo y el único que dispone de 4 válvulas por cilindro. Los japoneses, de 3 litros, juegan la baza de la cilindrada. Los europeos deben conformarse con propulsores de 2,5 litros, de solo 4 cilindros en el caso del Porsche. El Alpine, con su V6 trasero de 200 teóricos caballos, es el más brutal, es el que exige más atención y el que mejor responde a la denominación clásica de deportivo. Beneficiado por la aerodinámica, sobrepasa el umbral de los 250 km/h. Casi tan rápido, el Porsche adolece de falta de elasticidad mientras no sopla el turbo y hace gala de un comportamiento impecable, favorecido por un reparto de pesos casi ideal. A pesar de sus registros frente al crono, el Nissan, el más potente con casi 230 caballos declarados, no es un vehículo deportivo. Es bastante torpe al salir de las autopistas, con una marcada tendencia al subviraje. El Supra es con creces el más pesado de este lote de devoradores de asfalto, lo que se traduce en unas prestaciones bastante peores, algo decepcionantes. Su precio en el mercado francés era el más ajustado de la comparativa, su habitabilidad una de las más destacadas y su dotación de serie casi la más completa. Prefiguraba, además, la generación de futuros coupés, elegantes e inteligentes y algo faltos de picante.